Bueno, se puede ver la diapositiva, ¿no? ¿Pueden verlo? Sí. Sí, listen. Ya. Como les decía, vamos a ver los adjetivos numerales. Ya, seguramente ya han visto en colegio, en escuela, los números ordinales, los números cardinales. A ver, ¿cuáles serán los números cardinales? ¿Y cuáles los ordinales? ¿Quién puede decirme? ¿Cuáles son los números cardinales y cuáles son los números ordinales? A ver, el 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. ¿Serán cardinales o serán ordinales? Ordinales. ¿Y los cardinales cuáles serán? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 los cardinales y 1, 4, 6 los ordinales. No los entiendo. Sí, listen. Entonces, el primero, segundo, tercero, cuarto, ¿qué serán? Los cardinales. A ver, Dos numerales, le dicen. claro, Primero, segundo y tercero. hay numerales ordinales, números ordinales y números cardinales. ¿Cuáles serán los cardinales y cuáles serán los ordinales? Los ordinales son primero, segundo, tercero, así. Ya, los Y ordinales. los cardinales son desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente. Esos son los números cardinales. Los números cardinales son los que contamos desde el 0. 0, 1, 2, 3, 20, 45, 100, 102, 50, 60, etc. Esos son los cardinales. Ahora los ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. ¿Ya? No se olviden entonces. No solamente ellos, también hay los partitivos. Enseguida vamos a ver los partitivos. ¿Ya? Bueno. Empecemos a ver los números cardinales. Estos números son los que expresan cantidad. Ya, son los que expresan, repito, cantidad. Y son, como les decía hace un momento, el 1, 2, 3, 15, 20, 51, 63, etc. Hasta el 1.000.000. Esos son los números cardinales. Ahora bien, su audio, por favor, desactiven su audio. Desactiven su audio. Ya. Entonces, repito, son los números cardinales. Ahora bien, hay reglas para el uso de estos números. ¿Ya? Es decir, cuando estamos haciendo una redacción, hay números que se deben escribir así numeralmente. Y hay números que deben escribir literalmente, es decir, en letras. ¿Ya? Veamos cuáles son esas reglas. La primera regla. Se escribe en letras hasta el número 100 cuando va acompañado de una sola palabra o cuando es inicio de frase. ¿Ya? Entonces, en ese caso se escriben los números con letras o en letras cuando van acompañadas de una sola palabra o son principios de frase. Como ejemplos tenemos 10 naranjas. A continuación del número 10 va una sola palabra que es naranjas. Entonces no podemos escribir 10 en número y naranjas, sino siempre en letras. 10 naranjas. 50 estudiantes. ¿Ya? Esa es una primera regla.
Aquí tampoco se puede escribir 50 en números y a continuación estudiantes, sino en letras, 50 estudiantes. Veamos otra regla. Se escriben en números o con cifras si van acompañados de más de 2 palabras, 2 o más palabras. ¿Ya? Entonces, repito, se escriben en cifras los números cuando van acompañados de 2 o más palabras. Por ejemplo, acá. La Paz tiene 20 provincias. La Paz, una palabra, tiene otra palabra, provincias, otra palabra, 3 palabras. Entonces, como va acompañada de más de 2 palabras, el número se debe escribir en cifras. La Paz tiene 20 provincias. Lo mismo acá. El presidente cumplió 72 años. Entonces, la cifra o el número 72 va acompañado de 4 palabras. Él, una palabra, presidente 2, cumplió 3, años 4. Como va acompañado de más de 2 palabras, entonces el número se escribe en cifras. ¿Ya? Ya no en letras, sino en cifras. A ver, si digo 70 mesas. 70 mesas. ¿El número 70 se escribirá en letras o en cifras? En letras, Licen. En letras. En letras. Ya. Si digo Santa Cruz tiene 1 millón de habitantes. En números, Licen. En En números. El números. número, ¿Por qué en números? porque va más de 2 Santa palabras. Cruz tiene, ajá, más de 2 palabras. Porque va acompañado de más de 2 palabras. Bueno, ya. Otra regla. Bueno, esta es la misma de la anterior. Dice, Bolivia tiene 9 millones de habitantes. Entonces, 9 o en números. Otra regla. También se escriben se utilizan las cifras en nombres de calles o avenidas. En nombres de calles o avenidas y otros lugares públicos. Por ejemplo, 24 de septiembre. Puede ser una calle o avenida. Calle 24 de septiembre o avenida 24 de septiembre. Si está indicando que es una calle o una avenida, el número en cifras, nunca en letras. Lo mismo 6 de agosto. Si estás refiriendo a a una calle o a una avenida, el número 6 debe estar en cifras, no en letras. Ya. Otra regla. Se escriben en cifras los porcentajes o los resultados de juegos, recuento de votos, tiempo de competición, decretos supremos, etc. Ya, siempre en esos casos en números. Aquí tenemos un ejemplo con porcentaje. El IVA es equivalente al 33%. Entonces, si quieren decir un porcentaje, nunca escriban en letras 33%. Siempre con números. Ya, también, por ejemplo, si nos referimos a leyes o decretos, como les decía, puede ser decreto supremo número 65, por ejemplo.
El 65 en cifras, no en letras. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo. Dijimos también que se escriben cifras, resultados, recuentos de votos, etc. Y por ejemplo dice, Blooming venció 3-1 a Oriente. Es el resultado en números, nunca en letras. No así 3 en letras, 1 en letras, sino en cifras. Blooming venció 3-1 a Oriente. ¿Ya? Esas son las reglas en cuanto a los números cardinales. Ahora, los números ordinales. Los números ordinales son los que señalan orden y sucesión. Ya, repito, los números ordinales son los que señalan orden y sucesión. Orden, primero, segundo, tercero, etc. Ahora bien, para esto también debemos, para escribir los números ordinales, también se siguen reglas. Una primera regla dice, los números ordinales se deben escribir cuando se sustituyen por los números romanos. Ya, por ejemplo, acá, en el ejemplo, ¿quién puede leer? ¿Qué dice? Carlos. Carlos 5. No. Si es ordinal, ¿cómo diríamos? Carlos V. Carlos V. Por eso, la regla dice, los números ordinales deben escribirse en cifras cuando sustituyen los números romanos. En el segundo ejemplo, ¿qué dirá? Juan Pablo. Juan Pablo II. Eso, Juan Pablo II. Entonces, Carlos V, Juan Pablo II, no sé quién más enunciado, eso nunca deben escribir en números cardinales, menos en letras. Esa es la única regla para el uso de los números ordinales. Ahora veamos los números múltiplos. Estos números señalan una idea de multiplicación. ¿Ya? Como su nombre dice, múltiplos, deriva de multiplicación. ¿Qué está haciendo, Judy? Pues señalan una idea de multiplicación. Y casi siempre terminan estos números en las sílabas ble, ple y plo. Repito, estos números casi siempre terminan en ble, ple y plo. Ble. Ble, con B. Ble, ple y plo. Ya, ejemplo de números múltiplos. Doble, triple. Doble, triple, quíntuple, etc. ¿Ya? Entonces, esos son los números múltiplos que expresan idea de multiplicación. Su audio, por favor. Ahora veamos los números partitivos. Estos números también son llamados fraccionarios y expresan idea de división. ¿Ya? Partitivos, que es decir, de partir, repartir. Entonces expresan idea de división. Y ejemplo de estos números partitivos. Aquí tenemos 3 ejemplos. A ver, ¿cómo leemos el primero? Un Un tercio. Un tercio. Exacto. El segundo,
2 cuartos. Cuartos. Muy bien. El tercero, 3 quintos. 3 3 quintos. quintos. Exactamente. Esos son, entonces no se olviden, los números partitivos. ¿Ya? Números partitivos que expresan división. Los números romanos. Los números romanos o la numeración romana siempre se escribe con letras mayúsculas, nunca en minúsculas. ¿Ya? Siempre con letras mayúsculas. Y además que solamente se utilizan 7 letras. En base a 6 o 7 letras es que se forma cualquier número romano. Hasta el 500, 1000, 2000, etc. En base a esas letras. Por ejemplo, ¿para qué se utilizan los números romanos? Se utiliza, por ejemplo, para indicar tomos de una obra. Primer tomo, segundo tomo, tercer tomo, etc. También se utiliza para indicar el orden de capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etc. Y también se utilizan los números romanos para expresar el nombre de los siglos. Por ejemplo, siglo XX, siglo XXI, siglo XVIII, etc. Por otra parte, también los números romanos se indica o sirve para indicar el orden de papas. Juan Pablo II, Benedicto I, etc. También para indicar nombres de reyes. ¿Ya? Rey tercero, rey 1, rey 2, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora bien, aquí tenemos 6 números romanos. El primero es el palito. ¿Qué número será? 1. 1. La V, ¿qué número? 5. 5. La X, 10. 10. La L, 50. 50. Aquí me olvidé la C. Miren, se me fue la C. La C es 100. La D, 150. la D, ¿qué número será la D? No hay. ¿No hay? Es el número 500. Y la M, ¿qué número será? 1000. 1000, eso. Ya aquí se me olvidó, se me fue la C. Entonces, en base a estos números, al 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, en base a estos se escriben o se forman todos los números romanos. ¿Ya? Ahora bien, hay reglas para la correcta utilización de la numeración romana. ¿Ya? Vamos a ver, veamos cuáles son esas reglas. Primera regla. Si a la derecha de una cifra se coloca otra igual o menor, entonces el valor de la primera se suma con el valor de la segunda. Ya, a ver, la V, ¿cuánto significa? ¿Cuánto número vale? 5. 5. La L, 50. 50. Si sumamos estos dos, ¿cuánto nos da? 55. 55. Ya. La C, con 2 palitos, ¿qué número será? 110. 102. Mira, aquí ya está incluso, ya se los he puesto yo. La V, un palito. Es el 6. La D y la C. 600. 600, exactamente. Entonces, una primera regla. Segunda regla.
Si a la izquierda de una cifra se coloca otra menor, esta restará a la mayor. Entonces, aquí, ¿cuál será el número mayor? ¿La V o el palito? La V. Ya. Si a la V del número mayor a su izquierda se escribe uno menor, entonces esto automáticamente se resta. La V es 5, ¿no es cierto? 5. Y el palito es 1. Entonces vamos restando 5 menos 1. 4. 4. La C vale 100. A su izquierda se encuentra un número menor, que es la X, el 10. Entonces, C o 100 menos 10 igual 90. 90. 90. Aquí lo mismo. La X es mayor. A su izquierda se encuentra un número menor. La X más el palito es esta. 10 menos 1, 9. Aquí igual. ¿La D cuánto vale, dijimos? 500. ¿Y la C? 100. 100. Ya. Como a la izquierda del número mayor se encuentra uno menor, entonces estos se restan. 500 menos 100 igual 400. 100. La L, ¿a qué número equivale? 50 menos 10 igual 40. ¿Ya? Entonces, nunca escriban 44x. Es error. ¿Ya? Tampoco escriban 404c. Sino que siempre deben seguir esta regla. Repito, cuando a la derecha se encuentra un número mayor y a la izquierda un número menor, entonces estos se restan. Tercera regla. En ningún número se emplea la misma letra, es decir, repetida. Como acá, por ejemplo, 4 es igual a 1 y el 5, ¿no es cierto? El 5 menos 1, 4. Entonces, nunca se debe escribir repetido 4, así, 4 palitos. ¿Ya? Y como les decía hace un momento, 40, lo mismo. Nunca se debe escribir 4 veces la X, sino siempre ir restando. Cuarta regla. Es parecida a la anterior. La V, la L y la D no pueden escribirse 2 veces seguidas. Repito, la V, la L y la D nunca se deben escribir 2 veces. Entonces, ejemplo, 10 nunca vamos a escribir V 2 veces. La V nunca se debe escribir 2 veces. Nunca escriban 10 2 veces V, sino la X. ¿Ya? Quinta regla. Los números romanos se multiplican por 1000 con una raya horizontal sobre el mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos la V, ¿no es cierto? 5. La V equivale a 5. Si lo multiplicamos por 1000, ¿cuánto nos da? 5000. Ya. Aquí tenemos 3 veces la C y una rayita horizontal. La C dijimos que equivale a ¿cuánto? A 100. 100. 100 por 1000 será 3000. Aquí, ¿cómo se lee en total? A ver. Ahora, los dos, la raya horizontal sobre la X, eso no. Eso está mal.
Ya no debe ir una raya horizontal sobre la X, porque solamente es 20 nomás. Entonces, ¿cómo se leería la cifra total así en números? ¿Cómo lo leen? A ver. 5.300.000 Ya, 20. exactamente. 5.300.020. 20. Aquí está en 5 millones, las 3 hace 320. 5.300.020. Sexta regla. Si entre dos cifras existe otra de menor valor, se combina con la de la derecha para restarlo. De los tres números, ¿cuál es la cifra menor? ¿La C, la X o la L? ¿Cuál es menor? La X. X. La X. Entonces, esta X debe combinarse, dice, con la de la derecha. ¿Cuál es la derecha? En este caso. La L. La L. La L. La X. La X. No, dijimos la X es la de menor cifra. A su derecha está la L o la C. La L. La L. La L. Ya. Entonces, si hacemos esa combinación, nos da el número 140. ¿Ya? La L, ¿cuánto equivale? ¿A cuánto equivale, dijimos? 50. 50. Menos 10, 40. 40. Y la C es el 100. 140. 40. ¿No es cierto? Ya. Entonces, esas son las reglas para la utilización de los números romanos. ¿Ya? Vayan practicando entonces. Este va a ser el otro práctico que les voy a enviar hasta el día de mañana, hasta en la tarde. ¿Ya? Para que vayan practicando. Y bueno, eso es todo en cuanto a los números. A los adjetivos numerales. ¿Ya? Entonces, los números cardinales, no se olviden los cardinales, que son 1, 2, 3, etcétera. Los ordinales, primero, segundo, tercero, etcétera. Ya los múltiplos, los partitivos y los romanos. Hasta aquí, imagino que está todo Su audio. claro. Su audio, por favor. Ya. Si es que terminamos esto, nos queda algo más que hablar acerca de esto. Si terminamos, si nos da tiempo todavía, vamos a hacer un pequeño práctico. ¿Ya? Que eso ha de tener su puntaje. ¿Ya? Porque a partir de ahora ya es todo teoría, teórico. Bueno, para empezar, vamos a hablar de lenguaje, lengua y habla. ¿Quién puede decirme qué es el lenguaje, qué es la lengua y qué es el habla? ¿Hay o no hay diferencia? Hay. Ya, a ver, ¿cuál será la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia? Yo Fátima dicen ¿La el escucho? lenguaje, Ya, a ver. modo de expresar, refiriéndose a ordenadores, conjunto de signos con que se le habla. Ya, con que se le habla, con que se habla. Sí, Ya, ¿y la lengua? ¿Quién puede decir qué entienden por lengua? lengua. No me estoy refiriendo a la parte que tenemos dentro de la boca, esto no es eso. Lengua, lengua. Yo le hice en el idioma.
¿Pero qué es? ¿Qué es? No, solamente el idioma. Y el habla. ¿Qué será el habla? Es la manifestación oral de la lengua. Manifestación oral de la lengua. Ya. Va por ahí. Bueno. Para empezar, el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que se tiene para poder establecer comunicación. Repito, es la capacidad que tiene la persona para poder establecer comunicación mediante signos, ya sean estos orales o escritos. ¿Ya? Pero no solo las personas utilizamos lenguaje. También los animales tienen su lenguaje. ¿Ya? Lo que nos hace diferente en cuanto al uso del lenguaje, diferentes a las personas de los animales, es que nosotros tenemos la capacidad de hablar y escribir. En cambio, los animales utilizan otro tipo de lenguaje. ¿Ya? Entonces, repito, el lenguaje es la capacidad de poder establecer una comunicación, ya sea mediante la forma